En el capítulo de hoy viajaremos a la Colombia profunda, al fondo del mar, cerca de la bahía de Cartagena y específicamente llegaremos a los bajos de Salmedina, una formación geológica submarina rica en yacimientos arqueológicos que datan desde tiempos de la colonia. Descendiendo de diversas maneras a las profundidades, conoceremos de primera mano cómo se lleva a cabo un proceso de investigación arqueológica subacuática. Bienvenidos y bienvenidas a los Diarios del Agua. El mar, esa masa interminable de agua que se fija como una línea recta en el horizonte, es un espacio desconocido para la mayoría de los colombianos y colombianas. Sin embargo, durante miles de años, muchas culturas y comunidades han sabido adaptarse al mar, han vivido en sus costas, construyendo una cultura que vive y se alimenta de él. Cuando yo no me tiraba el agua a coger una langosta, la veía donde estaba la langosta, me tiraba con el gancho, o sea, con un guante, la cogía, el tiempo necesario la sacaba. Con guante. Buceaba la langosta, el caracol en aquel tiempo, que se abundaba mucho en esta isla aquí. Yo tengo más de 30 años y por eso yo conozco por lo menos el Pago, la sierra, el robalo, la picúa que le dicen la barracura, el jurel, medregal, y conozco mucho pescado y siempre he estado trabajando puro pescado. Aunque Colombia tiene una cultura costera muy intensa, donde miles de personas viven en el mar y construyen verdaderas culturas anfibias, para la mayoría de las personas, el mundo que se esconde bajo el agua es inaccesible, riesgoso y oscuro. De hecho, la humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha construido miedos y temores que, en muchas ocasiones, le han impedido conocer, explorar y descubrir todo aquello que se esconde más abajo de la superficie. El fondo del mar para el cartagenero es peligro, ¿no? La profundidad, la oscuridad, el miedo. Yo creo que si me dicen en algún momento que me van a llevar, por ejemplo, hacia mar abierto, lo pensaría dos veces. Tengo, vuelvo y digo, años, y si me mojo el pie, no me mojo hasta aquí porque me da miedo. Como han pasado tantas cosas, me da miedo, me da miedo de meterme. Me da miedo de meterme, no me meto para dañarme así. ¿No? Pero me dio miedo y más nunca aprendí a nadar, ni siquiera le aceptaba otras salidas a playa porque me daba pánico. Bueno, mis amigas no saben nadar, excepto una que solamente se atreve en piscina, pero no en el mar, porque siempre nos cuentan de que hay peligro, de que las corrientes, que aunque sepas nadar, hay corrientes muy fuertes que te pueden llevar y puedes ahogarte. Como cartagenero desde chiquito, la idea que me inculcaron a mí era que el mar era un peligro y no podía ir al mar. Y creo que quizás por eso me tocó aprender a nadar ya grande cuando tomaba mis propias decisiones. El temor a las profundidades se construye a partir del reconocimiento de nuestras propias limitaciones para movernos dentro del agua. Cuando estamos en una piscina y no sabemos nadar, lo profundo es justo lo que está más allá, los 2 centímetros que están más allá de nuestra capacidad de mantenernos en pie, ese ya es una profundidad. Y uno pues, me ponía a pensar, caramba, uno pasa en una lancha, una embarcación pequeña y tiene abajo 600 metros de profundidad y el temor es enorme. Inclusive cuando me enteré, yo no vuelvo a cruzar en una embarcación pequeña por ahí. Pero si dominamos el temor a las profundidades, superando las dificultades físicas para llegar a ellas, encontraremos mundos desconocidos que antes se nos escondían por causa del miedo. Pero todo aquel que se ha metido a los 10 metros siempre
sugiere que hay un tiburón cercano. Hay un temor al tiburón, pero más abajo hay un calamar gigante. Y más abajo hay un ser que alumbra y que tiene una boca llena de dientes. Este ser que pesca con una luminosidad, una fosforescencia y que pesca con unos dientes. Todo eso va pasando en la profundidad. Aguas abajo surgen entonces miles e inimaginadas informaciones. Y por eso descubrimos que las profundidades no son únicamente el hábitat de los más sorprendentes seres subacuáticos, porque lo profundo es también el lugar donde yacen testimonios de hombres y mujeres que, surcando el mar o habitando tierras inundadas, abandonaron esos objetos de su vida cotidiana que hoy yacen bajo el agua. Así, en las profundidades se pueden aún encontrar testimonios materiales de los antiguos pobladores de las costas y mares, tales como naufragios, restos de fortificaciones, murallas submarinas, restos de cementerios y asentamientos que, por la elevación del nivel del mar, se encuentran sumergidos. A estos escenarios culturales que hoy permanecen en las profundidades les hemos llamado patrimonio cultural sumergido. Pero ¿cómo es posible que objetos construidos en tierra puedan conservarse en las profundidades? El origen orgánico o inorgánico de los materiales es desde luego una variable importantísima. Y así, elementos como madera, telas o cueros tienden a deteriorarse y a desaparecer más rápido que objetos como vasijas de cerámica o cañones de metal. En las profundidades, al ingresar menos luz, resulta muy difícil la sobrevivencia de aquella inmensa mayoría de seres que prefieren aguas cálidas y luminosas. Estas formas de vida en su biodiversidad resultan a la postre los principales factores de desintegración material de nuestro patrimonio sumergido. Esa colonización biológica va a ejercer una presión, si lo quieres llamar así, sobre los bienes, haciendo que su degradación o su transformación en el tiempo, si no lo queremos marcar de manera negativa, su transformación en el tiempo va a ser mucho más rápida. La ubicación geográfica del Caribe, a diferencia de lo que ocurre en otros mares, es también un factor muy importante que afecta la conservación del patrimonio en aguas poco profundas. En los mares en el norte pues tenemos temperaturas más frías todo el año, la luz es mucho menor, entonces allí va a ser mucho más probable que podamos tener material como madera que esté fuera, digamos, del sedimento, que la podamos observar fácilmente. La acidez, la salinidad, las corrientes, las mareas, los vientos y muchos otros aspectos influyen en la preservación o no del patrimonio cultural que se encuentra bajo el agua. Pensemos, por ejemplo, en esa presión marina que pesa más y más entre más abajo nos encontremos. Cuando decimos un objeto está a 1000 metros de profundidad, lo que estamos diciendo es un objeto que tiene 10 toneladas por centímetro cuadrado de agua encima. Esa es la cantidad. Entonces la profundidad no está demarcada solamente por la condición de localización, sino por su condición física, porque encima tiene una columna de agua que lo determina enormemente. La sedimentación que viene del continente a través de los ríos o que fluyen dentro del mar por cuenta de vientos o mareas, van ocultando progresivamente
todos los objetos que yacen en el fondo, haciéndolos imperceptibles con el paso del tiempo. Cualquier cosa que toque el fondo, precisamente porque se va a cubrir muy rápidamente de sedimentos. Tenemos algunas cosas que todavía perduran porque han estado fuera del alcance. Tenemos naufragios antiguos en esta zona de la bahía, ya casi afuera de la bahía, que ha podido protegerse. Pensemos por un momento en lo que ocurre con el patrimonio sumergido dentro de la bahía de Cartagena, que recibe las aguas del Canal del Dique y que a su vez recibe buena parte de las aguas de una cuenca del Magdalena que recoge aguas sedimentadas de medio país. Primero hay canal que viene desde el río Magdalena, el Canal del Dique. Este canal artificial tiene una incidencia en temas de sedimentación bastante fuertes, además de agua dulce, en una bahía que es netamente marítima. Entonces, esto genera una complejidad en esa parte de la bahía. Además, hay una ciudad, Cartagena, que también tiene una escorrentía, también tiene unos usos, también tiene un tránsito marítimo y demás. Y si bien dentro de la bahía encontramos fenómenos adversos a la identificación y estudio del patrimonio sumergido, a unas cuantas millas náuticas de la bahía tenemos lugares menos expuestos a la actividad humana y el flujo de sedimentos constituyendo un ambiente más favorable para la conservación de aquellos bienes materiales que se encuentran bajo el agua. Ese es el caso de Salmedina, una especie de serranía submarina ubicada afuera de la bahía de Cartagena, donde encontramos una situación muy diferente. Abundancia de formaciones coralinas y vestigios de barcos hundidos. El coral de Salmedina o las formaciones coralinas en Salmedina tienen unas condiciones ideales, digamos, porque son pocas las influencias que tiene directamente desde tierra al estar un poco más hacia el norte de Boca Chica, de la desembocadura por donde salen aguas del Canal del Dique. Tiene una buena profundidad, no tan profundo, en donde alcanza a tener incidencia de la luz solar. Salmedina es un arrecife coralino homónimo al que se encuentra cerca al puerto de Cádiz, en España, pero también en Panamá, Guatemala y la isla de Roatán en Honduras, y que, siendo escenario de múltiples accidentes náuticos, hoy constituyen importantes yacimientos arqueológicos en cada país. Inclusive hubo una época en que como era un punto de accidentalidad, en algún momento pusieron un faro ahí. Y ese faro era un punto de aviso para los navegantes porque es un área bastante riesgosa también. Paradójicamente, un sitio donde proliferan los accidentes se convierte con facilidad en un escenario de gran potencial arqueológico. Estas áreas, por tanto, deben ser consideradas zonas de protección cultural y patrimonial, y a todos nos corresponde protegerlas. En estos momentos tenemos documentados, de acuerdo a fuentes históricas, navíos, posiblemente hay fuentes de galeones del siglo XVII, XVI, embarcaciones del siglo XIX también, posiblemente unas goletas. Son 6 embarcaciones, múltiples de ellas que presentan o han tenido un accidente con el bajo. Adicionalmente, se encuentran otros 2 naufragios, poco más actuales. Uno de ellos es un barco, una embarcación que funcionaba como faro, la cual permitía a los navegantes de la zona pues determinar que se encontraba un bajo y que tuvieran precisamente una serie de precauciones frente a la navegación en este lugar. Barcos recientes y antiguos de diferentes calados yacen en los bajos de Salmedina y poco a poco
la arqueología va reconociendo tanto los usos y funciones que tuvieron como sus detalles y particularidades. Uno de los barcos que se han logrado identificar a nivel de fuentes históricas que encalló en este lugar es un barco o una embarcación esclavista o negrera, que en su momento básicamente lo que hacía era transportar esclavos del viejo continente o del viejo mundo a lo que serían las Américas. Estando ya en Salmedina, vamos a descender y evidenciar los desafíos que constantemente tiene la gestión de nuestro patrimonio bajo el agua. Como primera medida, vamos a decir que, a pesar de las condiciones extremas, en muchas ocasiones es posible transgredir la frontera de la profundidad a través de sensores remotos, es decir, aquellos aparatos que logran ir donde los seres humanos no pueden llegar, teniendo además la capacidad de amplificar las limitaciones de nuestros propios sentidos. Yo puedo bajar apenas a unas decenas de metros, 20, 30 metros, pero esos sitios que están más profundos yo no puedo acceder a ellos. Entonces lo que hacemos es que esos equipos que se instalan en las plataformas, en los buques, en las lanchas, es comenzar a leer algo que el ser humano por sus propios medios no podría. La intención es hacer una búsqueda y detectar uno de los naufragios que tenemos en la bahía de Cartagena. En estos momentos vamos a hacer el procedimiento para iniciar el levantamiento con el sonar, para lo cual necesitamos que el comandante de nuestra unidad pare máquinas. ¿Cómo actúan los sensores remotos bajo el agua? ¿Cuáles son sus alcances y posibilidades? Básicamente logran la identificación de anomalías, es decir, de aquellos rasgos que rompen o difieren de los patrones normales del fondo marino. Básicamente todo puede iniciar con un levantamiento multihaz para determinar en un área específica qué formaciones o qué anomalías encuentro que sean susceptibles a evaluar, porque sea patrimonio sumergido, porque de pronto haya algún objeto que estemos buscando. Y es comenzar a decir, ok, tenemos lo que tú mencionabas, una anomalía, un blanco de sonar, una huella que tiene unas dimensiones pequeñas, tiene una figura alargada, es poco ancha y tiene una serie de elementos alargados. Y a veces unos elementos alargados que están dispuestos de forma organizada. Y estos elementos alargados que están sobre esa huella, pues pueden ser cañones posiblemente. Una vez detectada la anomalía y bajo el supuesto que ella pudo tratarse de un bien o material de origen humano, el análisis puede complementarse con un sonar de barrido lateral, el cual puede llegar más cerca al fondo y con ello permitirnos determinar formas un poco más detalladas. Una vez despleguemos el equipo, vamos a iniciar la búsqueda haciendo unos transectos alrededor del punto de interés y internamente desde nuestro equipo de cómputo vamos a poder ver en tiempo real las imágenes que está detectando el sonar de barrido lateral en el fondo. Una vez detectado nuestro naufragio, procederemos a regresar el equipo a bordo y recuperar toda la información ya que ha sido almacenada en el computador. Entonces, cuando podríamos decir, bueno, tal vez son cañones, a partir de esa lectura inicial pasamos el magnetómetro y el magnetómetro genera unas huellas que nos permiten identificar al detalle, ok, eso se vincula a elementos ferromagnéticos, en este caso, hierro, por ejemplo. Cuando el potencial de los sensores remotos se agota, es necesario dejar de observar nuestro patrimonio a la distancia y llega entonces el momento de aproximarnos a los sitios en el fondo marino. Y si la profundidad es mayor a 60 metros y no es posible el descenso de los buzos, corresponde el uso de naves submarinas o robots autónomos no tripulados. En este momento, mirando el radar, tenemos el reporte de un naufragio de la época colonial.
con el equipo de la Dirección General Marítima, la Armada Nacional y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, verificamos lo que los sensores remotos arrojaron. Y todo indica que los buzos pueden descender. Ya en el agua y estando a una profundidad que no resulta riesgosa para los buzos expertos, el primer paso es llevar a cabo un levantamiento planimétrico. ¿Qué significa eso? Básicamente es tratar de hacer un plano con la distribución de los objetos que encontremos. Presumimos que ahí hay cañones y anclas y otro tipo de objetos. Entonces la idea es tratar de comprender eso espacialmente porque está en ese tipo de dispersión en el lecho marino. Abajo, lo primordial, tanto por metodología como por seguridad, es construir una línea base. Que se pone a lo largo de donde vamos a hacer el estudio. Entonces esa línea lo que nos da es una referencia para saber la distribución de los diferentes objetos que encontramos allá abajo. Eso lo hacen los arqueólogos, uno es el ayudante, el que le está poniendo la línea, el que le está ayudando a tener, y ellos son los que analizan esos datos que los buzos recogemos. El equipo encontró unas condiciones difíciles que nos mostraron una vez más los desafíos habituales de hacer ciencia e investigación bajo el agua. La arqueología subacuática es una disciplina en la que la toma de registros depende de factores no previstos. Todo puede fallar. A veces nos encontramos con condiciones muy fuertes como las que tuvimos el día de hoy. Uno le da de vaivén muy fuerte, entonces tratar de estar lo más quieto posible para poder captar toda una imagen de lo que encontramos bajo el agua en este crop, pero con las condiciones que teníamos hoy no era tan fácil. Se levanta mucho sedimento, se levantan muchas algas. Una persona que está empezando a bucear va a ser muy complicado que primero no se le acabe el aire rápido y segundo pues que pueda disfrutar su buceo y hacer un trabajo. Ya debe estar buceando en automático para que él se dedique a otras labores. Porque además teníamos una nube de sedimento, un muro de sedimento encima de nosotros que no permitía el paso de la luz solar. Era casi un buceo de noche y abajo pues el sedimento muy fino que tenemos pues aquí en la bahía de Cartagena. Una vez estamos abajo la corriente calma, pero se convierte como en un movimiento resaca se llama, que te lleva y te trae. Entonces pues para hacer el trabajo de poner la línea, la medición, para hacer la fotografía, es poco complicado porque como uno no se puede agarrar de nada. Las dificultades son plausibles también en el bote de la Armada, que en este caso funciona como base. La boya, que fue sembrada en la superficie y que nos indicaba la ubicación de la línea base, en muchos momentos desapareció de nuestra vista y tuvimos que movilizarnos en su búsqueda. Tantas dificultades nos exigen remitirnos y aprender cada vez más del conocimiento y la experticia de los buzos tradicionales, quienes han reconocido estos mares y sus profundidades de generación en generación. Uno se tiraba a bucear por aquí, por esta parte de aquí, con castillete, por una comparación, y se tiraba, a veces consigue uno, dos, normalmente. Sí, a veces los cañones enfrente que estaban enfrente ahí del San Fernando, uno va buceando y uno iba buceando y lo veía, pero no daba importancia para sacarlo, porque no se podía sacar. Los saberes tradicionales de los pescadores, las amplias escalas del saber oceanográfico e hidrográfico y los conocimientos específicos de arqueología, si bien se han ido consolidando con objetivos diferentes, hoy permiten consolidar unos equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. Entonces ya la hidrografía se apoya, por ejemplo, en los geólogos. Una vez generamos ese producto de alta resolución del fondo marino, en conjunto con los geólogos, se hace toda la descripción geomorfológica del área. Entonces lo que hace Juan es aplicar otros tipos de filtros, otro tipo de visiones, otro tipo de modificaciones en la recopilación de datos para comenzar a entender, pues naturalmente, una menor escala. Ellos buscan a una escala pues, de unidades geomorfológicas, de topográficas, donde pues son unidades gigantescas, muchas escalas
muchos elementos de gran dimensión. Entonces él lo que comienza a hacer es comenzar a adaptar sus metodologías para que nosotros lo entendamos. Ir al mar, bañarse, nadar, sumergirse, bucear o conocerlo a través de sensores remotos son diversas maneras de encontrar ese mar profundo que se protege de nosotros a través del temor o del respeto. Conocer las profundidades es un ejercicio de soberanía en esos miles de kilómetros de aguas marinas. Hoy, cuando el mundo se pregunta por los secretos del galeón San José, más que nunca se hace necesario perder el miedo a vivir en esa Colombia profunda que ocupa cerca del 45% de nuestro país. Eventualmente o recurrentemente hemos tenido la idea de que Colombia se ha construido de espaldas a las aguas, de espaldas al mar. Y ha sido cierto. Y el mar lo entendemos como esta suerte de extensión de un gran desierto que se va hasta el otro lado del mundo, que llega hasta el horizonte y más allá. Pero hay algo todavía más complejo que ese mar extenso y es sus profundidades.